vamos a continuar con un apartado que nos ha parecido bastante interesante porque es necesario exponer de algún modo algunos flecos o lagunas que presenta el Real Decreto nuestro de doctorado, de enseñanzas de doctorado, en lo que se refiere a temas de programas de doctorado internacionales conjuntos. Precisamente como el Ministerio tiene que desarrollar la normativa de estas enseñanzas de doctorado, pues estamos canalizando aquellas dudas, lagunas, flecos que precisamente afectan a doctorados internacionales conjuntos. Y en este tiempo hemos ido recibiendo estas consultas o estas dudas que voy a plasmar ahora en esta presentación, donde tengo que decir que tanto la Universidad Autónoma de Barcelona como la Universidad de Barcelona han sido muy activos enviándonos consultas o haciendo hincapié en algunas cosas que quizá tengamos que o bien regular o bien clarificar o bien dar instrucciones porque o bien no queda claro o bien, como decía en un principio, pues suponen algunos flecos. En este caso, estos aspectos o cuestiones que voy a analizar afectan a los siguientes artículos. Artículo 3, referente a la estructura, en cuanto a la duración. Artículo 4, en cuanto a su organización. El artículo 8, respecto a la coordinación del programa. El 14, referente a la evaluación y defensa de la tesis doctoral, como es composición del tribunal, depósito de tesis, procedimiento y sistema de calificación, así como también la mención internacional en el título del doctor, me refiero a lo que es el diploma, el documento físico en papel, y que afecta también al idioma. Y disposición adicional primera, ya el profesor Nebot ha comentado el tema de que en el caso, por ejemplo, de los programas Erasmus Mundus sí que hay una verificación, una simplificación del procedimiento al ser programas de excelencia seleccionados en convocatorias competitivas por la Comisión Europea. Y por último, la disposición adicional segunda, que afecta a la expedición de títulos oficiales. Y también haré finalmente una reflexión en cuanto a una propuesta para, por parte del Ministerio, sería interesante algún tipo de estrategia para intentar insertar a los doctores en las empresas. En cuanto al tema de la duración, como bien se sabe, nuestro Real Decreto en España indica que tiene que ser un máximo de 3 años a tiempo completo, aunque por supuesto también se sabe que es más tiempo si es a tiempo parcial, porque dan esa opción a los doctorandos para que puedan elegir en función de su situación personal, pero hay que tener en cuenta que, aunque es verdad que también este plazo se puede ampliar en función de alguna causa especial, se puede ampliar a 1, incluso hasta 2 años, pero en general el máximo debe de ser para cualquier situación 3 años. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, el caso de los programas Erasmus Mundus, que son conjuntos, doctorados conjuntos internacionales, donde la duración es de 4 años porque la convocatoria lanzada por la Comisión Europea así lo exige. Con lo cual, nuestro Real Decreto presenta esa laguna que, bueno, en principio no está planteando problema, puesto que nosotros estamos admitiendo por parte del Ministerio que efectivamente los Erasmus Mundus tengan ese estatus especial en cuanto a esos 4 años, pero que sí sería interesante la nueva normativa pues dejarlo un poquito más claro, de manera que pudiera redactarse algo así como que en el caso de programas de doctorados conjuntos con universidades de otros países y para hacer precisamente compatibles las diferentes legislaciones nacionales o la existencia de requisitos adicionales para completar estos programas, los límites máximos para la realización podrán ser mayores a los estipulados en este artículo, en cuyo caso lo que sí sería importante es que pudieran estar definidos tanto en la normativa y o convenio de dicho programa de doctorado. Yo creo que esto es importante porque, como bien saben aquí los presentes, en muchos países puede variar la duración de los programas. En algunos casos pueden ser 4 años, que por eso quizá la Comisión Europea pues marcó esta duración. En cuanto al tema de organización de la formación doctoral, pues también se indicaban en el Real Decreto pues que la estructuración no requerirá créditos ECTS, puesto que, en todo caso, la actividad esencial del doctorando será la investigadora. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que en este caso la normativa no queda muy clara, porque dice no requerirán, pero realmente no hay ninguna prohibición
implícita en cuanto a que, bueno, no requerirán, no tienen por qué estructurarse en ECTS, pero sin embargo, si se desea, sí que pueden ofrecerse cursos formativos en ECTS. Es verdad que aquí en España esos cursos formativos se están, de acuerdo con el nuevo Real Decreto, se están asociando a lo que son los programas formativos de másteres, donde esa parte formativa, pues el alumno, el estudiante lo ha podido realizar a través de los programas de máster, antes de incorporarse a un programa de doctorado. Pero el caso, por ejemplo, de los doctorados Erasmus Mundus, volvemos a lo mismo. En la normativa y los criterios que marca la Comisión Europea es que sí que tienen que estructurarse y organizarse en ECTS. Por lo tanto, volvemos a decir que la normativa no queda clara, aunque por supuesto se viene haciendo tal y como indica la Comisión Europea, y en la mayor parte de los casos es habitual en los programas Erasmus Mundus que se ofrezca un primer año donde se ofrecen 60 créditos ECTS como cursos formativos, dejando los siguientes años para estancias y prácticas de investigación y otras actividades. Artículo 8. Programas de doctorado. En lo que se refiere a la coordinación, en este caso, en la coordinación del programa es verdad que aquí sí que se da un margen para programas de doctorados conjuntos internacionales, puesto que en principio se indica cada programa de doctorado contará con un coordinador designado por el rector de la universidad o por acuerdo entre rectores cuando se trate de programas conjuntos. Pero también se indica, y esto sí es importante, o en el modo indicado en el convenio con otras instituciones cuando se desarrolle un doctorado en colaboración, porque se da muchísima importancia, lógicamente, a los acuerdos que ese consorcio y las personas que coordinan el programa y son los responsables en cada una de las universidades, por supuesto con sus respectivas autoridades académicas, pero es muy importante también tener en cuenta y también deja claro que puede ser también en el modo indicado en el convenio. Eso está muy bien en lo que se refiere a los programas de doctorado conjuntos internacionales. Pero, sin embargo, en lo que sigue, eso ya sí que tengo que decir claramente, y hemos recibido por parte de las universidades también esto, y yo misma aquí tengo que indicar que cuando se indica que los criterios o la condición debe recaer para la coordinación de un programa de doctorado conjunto internacional en un investigador relevante y estar avalada por la dirección previa de al menos 2 tesis doctorales, y luego ahí viene la cuestión, ese I que he puesto en rojo y subrayado, y continúa con la justificación de al menos 2 periodos de actividad investigadora. Tengo que indicar que cuando este Real Decreto se revisó y estuvimos trabajando con muchas universidades a las cuales se les invitó como representantes para dar sus opiniones, se había consensuado que era importante, sobre todo, esta redacción perjudica mucho a las humanidades y ciencias sociales, puesto que en el caso de las humanidades no es tan habitual que se puedan contar con 2 periodos de actividad investigadora. Entonces, fue precisamente por ello por lo que en su momento se negoció el tema de que se debería haber redactado en lugar de I, se debería de haber redactado O, en este caso, para indicarse que, y por tanto también a veces se nos plantea si no es que ha podido haber una errata precisamente en la redacción concretamente de este artículo. Por tanto, además es que hay un tema que también es interesante y que también lo han planteado por parte de nuestras universidades, y claro, el hecho de tener tramos de investigación, lo que nosotros llamamos sexenios, que son periodos para aquellos representantes de Francia, son periodos durante 6 años donde nuestros profesores son evaluados por su actividad investigadora con una serie de criterios que tienen que cumplir, y es fundamental pues tener, como decía la normativa, como 2 sexenios en este caso, para poder llevar a cabo la coordinación de un programa. Ahora bien, el hecho de que una persona un profesor tenga esos 2 sexenios, es verdad que también para el tema de doctorados conjuntos internacionales deja un poco en el aire criterios, en el aire no recoge y no refleja realmente otro perfil que es muy importante para un coordinador de un programa internacional, como son la experiencia en gestión académica administrativa, o coordinación o participación en programas y proyectos internacionales, o experiencia en colaboración con empresas, o estancias de investigación en otros países, o conocimiento de otros sistemas de educación superior y de investigación internacionales,
que son también muy importantes. Entonces, claro, lo que no quizás sea muy recomendable es algunos casos que hemos detectado donde realmente un programa de doctorado se ha puesto en funcionamiento, se ha conseguido, por ejemplo, en el caso del programa de Erasmus Mundus, que son muy difíciles de conseguir porque, como decíamos inicialmente, son programas de excelencia que participan en convocatorias muy competitivas de la Comisión Europea, donde se presentan muchísimas propuestas de toda Europa y de todas las universidades europeas. Conseguir un programa de doctorado es muy complicado y en algunos casos en los cuales nuestras universidades han participado como coordinadores, se nos ha dado el caso de que al aplicar este Real Decreto la universidad ha llegado y ha dicho: el coordinador que realmente ha sido el que ha preparado la propuesta, el que ha conseguido estos programas de excelencia, como no cumple el criterio de los sexenios, pues lo reemplazamos por otra persona. Y desgraciadamente en muchos casos la persona que se reemplaza pues simplemente tiene sexenios, pero no tiene ese perfil realmente, que es muy importante en programas conjuntos internacionales, como decíamos, de haber participado en redes de investigación, de proyectos, tanto proyectos como redes, decíamos, o programas internacionales, donde es muy importante también esa experiencia. Por tanto, yo creo que también sería interesante, recogiendo también todas esas inquietudes por parte de las universidades, que pudiéramos también darle una vuelta a este tema en cuanto a lo que se refiere los criterios y el perfil de la coordinación de un programa de doctorado conjunto. En lo que se refiere al artículo 14, evaluación y defensa de la tesis, también aquí en este artículo, en cuanto a la composición del tribunal, indica que el tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la universidad y a las instituciones colaboradoras en la escuela o programa. Pero claro, en los programas de doctorado conjuntos internacionales que están formados por consorcios en los que participan varias universidades no españolas, sino que son europeas, pues realmente esta normativa queda también muy restrictiva para estos programas, este tipo de programas. Y además se nos cabe también una laguna que nos habéis transmitido, y es: ¿se debería aplicar esta normativa en el caso de que la tesis se defienda en una universidad extranjera? O en ese caso, si se defiende en una universidad extranjera, este criterio no se debería de aplicar, y en todo caso se debe aplicar la normativa del país donde se defiende esa tesis doctoral. Y en el caso de que fuera afirmativo, ¿se aplicaría tanto si la Universidad Española expide el título de doctor como si no? Porque, como bien sabéis, en consorcios internacionales de programas conjuntos internacionales, de acuerdo con lo que se especifica en el convenio, pues puede ser que sea una universidad la que expida el título en nombre de las demás, aunque por supuesto en ese título pues aparecen los logos de todas las universidades que forman ese consorcio y que imparten ese programa. Pero en el caso de que no sea la Universidad Española la que expida el título, ¿esto debería de aplicarse o no? ¿O simplemente se aplicaría realmente la legislación de quien expide el título? Es otra cuestión que tenemos en el aire. También otro tema es el depósito de la tesis doctoral. Vamos a lo mismo. En este caso, aquí se indica que una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico, abierto en un repositorio institucional, y se remitirá en formato electrónico un ejemplar de la misma, así como toda la información complementaria necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos. Pero en estos casos pasa lo mismo. La normativa no queda clara si afecta también en el caso de aquellas universidades a la hora de que nuestras universidades españolas no sean las que expiden el título. Entonces, si los egresados doctores no solicitan el título, pero, no obstante, si tienen un título con el logo de la Universidad Española y disponen del reconocimiento de este con posterioridad, claro, se plantea la duda de si tiene la Universidad Española responsabilidad sobre la publicación de este tipo de tesis. Yo, desde luego, entiendo que sí que tiene responsabilidad en este caso. Siguiente tema, también dentro del artículo 14, el procedimiento y sistema de calificación. También nuestro Real Decreto indica pues que tenemos que utilizar que la calificación global concedida sea en términos de apto o no apto, y además el tribunal puede proponer que la tesis obtenga la mención de cum laude si se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. Pero también se nos plantean pues las mismas cuestiones. Si resulta que tenemos un tribunal conjunto en el que participan distintas universidades y hay distintas legislaciones dentro del consorcio, porque a la hora de los convenios también hay que especificar en esos convenios cuál va a ser el sistema y el procedimiento de calificación, ¿está el tribunal obligado a realizar la evaluación con este procedimiento y calificaciones, o deberíamos dejarlo abierto al sistema que en este caso acuerden dentro del convenio las propias universidades que participan en el consorcio? Yo creo que sería más interesante
esta fórmula, ¿no?, de dejarlo abierto al convenio de cada uno, porque en caso contrario, si no, tendríamos que ir al sistema, que bueno, también es posible, pero quizá lleva lógicamente pues más tiempo y sería que cada universidad dé su sistema de calificación, pero tendría el alumno 3 sistemas distintos de calificaciones que luego habría que dar una tabla de equivalencias. Y pienso que sería más interesante que el propio consorcio pues acuerde un sistema de calificación y un procedimiento conjunto, puesto que así además a la hora de presentar propuestas en la Comisión Europea esto también lo valoran como algo positivo los evaluadores expertos a la hora de seleccionar los programas, por ejemplo, en convocatorias como Erasmus Mundus. En cuanto a la mención internacional en el título de doctor, se indica que se puede incluir en su anverso la mención de doctor internacional, siempre que concurran las circunstancias especificadas en A, B, C y D también, que se especifican en este artículo. También se debe indicar que, claro, en programas conjuntos internacionales, en el caso de que sea la Universidad Española quien expida el título, pues esta mención se especificará en el anverso del título, pero en el caso de que sea otra universidad extranjera quien lo expida, se debe regular que dicha mención se deberá especificar de acuerdo con su legislación, pero también en este caso podría incluirse si el título de doctor es dado por otra universidad distinta a la española y no incluye el tema de la mención internacional. Lo que sí estamos también trabajando dentro del Ministerio a través de la Subdirección de Expedición de Títulos, estamos también dándole una vuelta a la normativa de expedición de títulos referente al Real Decreto, al último Real Decreto del 2010, para poder también dar cabida a lagunas, flecos, etcétera, etcétera. Y uno de ellos es precisamente este tema que afecta también a los títulos de doctor. Por lo tanto, también hemos pensado que en el caso de que fuera una institución no española la que ofrezca el título en nombre de todas las demás en programas de doctorado conjuntos, pues puedan incluirse en la parte del reverso, se pudiera incluir una diligencia por parte de la Universidad Española donde realmente se haga una especificación del tema del título internacional de doctor. Asimismo, también dentro de la expedición del título, referente también a la mención internacional, mejor dicho, en el título de doctor, también se habla en el apartado B que el idioma en redacción, referente al idioma, en cuanto a la redacción y defensa de la tesis doctoral, uno de los requisitos que se indica para poder dar esa mención internacional en el título de doctor es que precisamente parte de la tesis, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y se ha presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en el campo de conocimiento concreto, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Pero es verdad que también en el caso de programas conjuntos internacionales tipo Erasmus Mundus se debería establecer que la tesis doctoral pudiera defenderse en cualquiera de las lenguas de las universidades o instituciones del consorcio que imparte el programa, y esto también debería quedar reflejado en el convenio. Respecto al tema también de la disposición adicional primera, como ya se ha comentado anteriormente por mi compañero José Ignacio Nebot, en el caso de los programas Erasmus Mundus existe una simplificación del procedimiento y de la documentación a presentar por parte de las universidades en lo que respecta a programas conjuntos internacionales que han obtenido el sello de excelencia de Erasmus Mundus, puesto que consideramos que al ser programas evaluados y seleccionados por la Comisión Europea como programas de excelencia, tenemos que darle un procedimiento más simplificado, ya que los procedimientos que aplican en la Comisión Europea son suficientemente de calidad como para darles este tratamiento. No obstante, no quita para que, por supuesto, ellos tengan, en estos casos, tienen que presentar una documentación para poder inscribir el título en el RUC. Y, por supuesto, no es que esa verificación es semiautomática en cuanto a que no por tener ya el sello Erasmus Mundus ya se obtiene la verificación, sino que el responsable, el coordinador responsable de ese programa tiene que enviar esa documentación al Ministerio, y el Ministerio, por supuesto, que sabemos que cuenta con el informe favorable, pero tienen que incluir dentro del RUC, de la aplicación electrónica que se ha diseñado una específica para Erasmus Mundus, tanto para másteres como para doctorados, hay que incluir la documentación, la información referente a ese programa,
que es la misma información que se ha incluido en el plan de estudios que ha sido aprobado por la Comisión Europea. Y, por supuesto, es importante el convenio firmado por el consorcio y la carta de la Comisión Europea con la notificación de la concesión del sello Erasmus Mundus o, en su caso, si hubiera alguna modificación, con su aprobación también por parte de la Comisión Europea. Tengo que decir también que en este sentido hemos sido bastante pioneros en Europa y muchos países están planteando precisamente el llevar a cabo también este tipo de verificación mucho más sencilla para el tema de verificación y acreditación de programas tanto de máster como de doctorado de Erasmus Mundus, porque nosotros también este sistema se aplica también a los programas de másteres. En cuanto a la disposición final segunda, que afecta a la expedición de títulos universitarios, sí que se indica efectivamente pues, que en el anverso del título puede figurar la mención de doctor internacional siempre que concurran las circunstancias establecidas al efecto. Pero además la nueva normativa, nos estamos planteando también que esa nueva normativa a la hora de desarrollar como decía anteriormente, la normativa del Real Decreto, sí es verdad que también hemos canalizado peticiones por parte de las universidades donde sería interesante que, puesto que también existe una convocatoria de mención de calidad para programas de doctorados aquí en España, que podamos incluir también esa mención de calidad, independiente también de la mención de doctor internacional, pero también esa mención de calidad, que es algo, una convocatoria específica de España, como decía, se pueda incluir también en el título. Pero a su vez también se nos ha pedido la posibilidad de que puedan incluirse itinerarios y también lo estamos considerando y es muy posible que efectivamente pueda ser así. De manera que este tema, en el caso, por ejemplo, de expedición, bueno, en el caso, por supuesto, de expedición de títulos múltiples, que serían nacionales o conjuntos, pero además implicara otro título nacional dentro del consorcio de universidades que participan porque su legislación no permitiera dar el título conjunto, y en un mismo programa Erasmus Mundus, como bien sabéis, por ejemplo, pues es posible el que se pueda dar un título conjunto y un título nacional o bien varios títulos nacionales, dependiendo de lo que permita la legislación de los países que participan en el consorcio. En este caso, en el reverso del título español, bien nacional, bien conjunto, se indicará que se corresponde con los otros títulos nacionales o conjuntos expedidos por las otras universidades extranjeras al amparo del consorcio correspondiente. Finalmente, para terminar, quiero lanzar aquí una propuesta que me parece interesante, que por parte del Ministerio hay una necesidad de llevar a cabo una serie de acciones estratégicas para fomentar la inserción de los doctores en las empresas. Y en este caso la propuesta sería el poder regular una normativa mediante la cual se exija que para poder concurrir a convocatorias públicas de la Administración central como de las administraciones de las comunidades autónomas, las empresas deberían, he puesto deberán, pero claro, esto es una propuesta, deberían tener contratados a un número mínimo de doctores, porque en caso de no cumplir con este requisito no podrían acceder a estas convocatorias. De esta manera yo creo que podría ayudar en gran modo, en gran medida, a que las empresas se animaran a ir contratando a doctores en sus distintos departamentos y secciones, precisamente como un valor añadido, porque el contratar a un doctor supone realmente un valor añadido para cualquiera de las empresas. Y nada más, esto es lo que se refiere a mi presentación. Lo que sí que quiero lanzar también aquí, que puesto que todavía estamos trabajando en este desarrollo de normativa del Real Decreto, cualquier duda, cuestión, sugerencia sobre la normativa de los doctorados conjuntos internacionales, una vez que se analice el Real Decreto, si cualquiera de las universidades españolas bien implicadas, lógicamente, en doctorados conjuntos internacionales, veis alguna cuestión, alguna duda, que sea importante que podamos recogerla o daros una salida o una solución dentro de esa nueva normativa, os agradeceríamos mucho que me las hagáis llegar a la siguiente dirección de correo. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias y cedo el paso a mi compañero, aunque vamos con un poquito de retraso, pero creo que merece la pena el poder continuar con la exposición de las escuelas de doctorado de José Ignacio Nebot. Muchas gracias.